Este video no busca glorificar su figura ni justificar sus actos. Su único propósito es informar, entretener y aportar una mirada crítica sobre una parte de la historia que marcó profundamente a Colombia. Bienvenidos a un video más. Hoy estamos en Medellín y vamos a recorrer varios lugares marcados por la historia de Pablo Escobar. La idea es que puedan darse una idea clara de cómo es este tour, que incluye y al mismo tiempo conocer más sobre esta parte de la historia. El objetivo es comprender cómo su historia marcó a Colombia y cómo Medellín ha transformado ese pasado en memoria. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero, su fabulosa capital? En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pablo Escobar fue uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo en los años 80 y 90. Su imperio dejó una huella imborrable en el país con consecuencias que aún se sienten. Medellín fue su centro de operaciones y en este tour vamos a recorrer algunos de los lugares más representativos de su historia. Nos encontramos en el Parque del Poblado, donde inicia nuestro recorrido. Desde aquí subimos al vehículo y nos dirigimos al primer punto del tour. Este tour lo tomamos con Civitatis, una plataforma que ofrece diferentes actividades en varias ciudades del mundo. Aquí, por ejemplo, seleccionamos la ciudad en donde nos encontramos, en este caso Medellín, y nos aparece una lista con todas las actividades disponibles. Como ven, hay opciones como el Tour a Guatapé, entre muchas otras. Aquí encontramos el Tour de Pablo Escobar. Al hacer clic se abre toda la información del tour, descripción, duración, punto de encuentro y lo más importante, el costo. Desde aquí puedes cambiar la moneda a tu moneda local para ver los precios de forma más clara. Ahora sí, vamos de camino al antiguo edificio Mónaco. Hoy en día lo que alguna vez fue una lujosa residencia se ha transformado en un espacio completamente distinto con un mensaje muy claro. Medellín no olvida, pero sigue adelante. Ya estamos en la primera parada, el Parque de la Inflexión. Como comenté anteriormente, era el famoso edificio Mónaco, una de las propiedades más lujosas de Pablo Escobar, donde vivió con su familia. En 2019 el edificio fue demolido y en su lugar se construyó este parque conmemorativo que busca recordar a las víctimas del narcotráfico y transmitir un mensaje de paz y resiliencia. Aquí el guía nos reúne para contarnos la historia de este lugar, cómo era la vida de Escobar en esta residencia y por qué se convirtió en uno de los epicentros del conflicto entre cárteles. Este edificio fue atacado con carro-bomba por el cártel de Cali en 1988. Fue un atentado dirigido a la familia de Escobar y marcó el inicio de una guerra sangrienta entre organizaciones criminales. Hoy este espacio se transformó en un parque conmemorativo. Aquí encontraremos placas con frases que invitan a la reflexión y recuerdos a las víctimas del narcotráfico. Parque conmemorativo La Inflexión, como le decimos nosotros, es un parque conmemorativo a las víctimas, porque solamente nos va a hablar de víctimas. El parque sigue en tres partes. La primera, la línea del tiempo, que es todo este muro negro que estamos viendo acá. ¿Listo? De donde está la frase que dice somos lo que dejamos a los demás. Este quiebre acá donde arrancan las florecitas, hay 46.612 huecos, unos agujeros pequeñitos. Cada agujero nos representa un muerto, una víctima, de los 250 atentados que están enmarcados en la parte posterior del muro, que va desde el año 84 hasta el año 93, carrobombas, bombas, petardos y masacres como tal. Todas ordenadas por Pablo Escobar bajo las medidas del Cártel de Medellín. Aquí en este pedazo tenemos el Camino de los Héroes. El Camino de los Héroes es un homenaje que le hace el gobierno colombiano a esas personas que dieron esa batalla contra Pablo en la década de los 80. ¿Quiénes eran esas personas? Enrique Luz Morta, ex ministro de Justicia; Guillermo Lara Bonilla, ministro de Justicia; Carlos Mauro Yo Jiménez, procurador general de la Nación. Tenemos a Luis Carlos Galán Sarmiento, es candidato a la presidencia de la República; don Guillermo Canizaza, director del Espectador; Luz Amparo Díaz, juez al orden público de Medellín; Antonio Ronda Betancourt, gobernador de Antioquia; y tenemos a Hernando Vaquero Borba, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ves? Es esa frasecita que dice somos lo que dejamos a los demás. ¿Vale? Entonces cada placa es una frase conmemorativa, como es Enrique Luz Morta, me puede temblar la voz pero nunca la moral. En eso se basan las frasecitas. Como lo mencionó el guía, aquí encontramos placas que rinden homenaje a personajes importantes e iconoclastas de esta historia, que se enfrentaron con valentía a uno de los momentos más oscuros del país. Estas frases nos recuerdan que, aunque hubo dolor, también hubo quienes alzaron la voz. Este parque es un símbolo de resiliencia y homenaje a todos ellos.
sin duda uno de los elementos más impactantes del parque. Es imposible no estremecerse al pensar que detrás de cada orificio hubo una historia, una familia, un futuro truncado. Son miles de víctimas que reflejan el dolor de una época marcada por el miedo, la violencia y la impunidad. El recorrido continúa sobre la línea del tiempo marcada, donde se describen los atentados más importantes relacionados con Pablo Escobar y su organización. A medida que avanzamos, el guía no solo nos explica lo que está escrito, sino que profundiza en cada suceso cómo ocurrieron los atentados, quiénes fueron las víctimas y el contexto político y social de cada momento. En el año 85, Pablo Escobar financiaba un grupo guerrillero, cual se llamaba el M-19, que en esa época nuestro queridísimo actual presidente Gustavo Petro era comandante de ese grupo guerrillero. Lo financió para que ingresaran al Palacio de Justicia y quemaran absolutamente todos los expedientes que lo incriminaran a él y el cartel de Medellín con todo el proceso de las drogas. Al borrar expedientes, al quemar absolutamente todo, no hay pruebas, no hay nada, empezar desde cero nuevamente. Es una forma muy clara y visual de entender cómo se fue desarrollando esta etapa tan oscura de la historia de Colombia. Cada año marcado aquí representa una herida, pero también un acto de memoria colectiva. El 11 de enero del año 89, 2, 3, 4, 5 bombas un solo día. Y por su seguridad, él paga 8 años de prisión en Colombia, pero en una prisión que le había mandado a construir. Exactamente no era una prisión como tal. Era, años atrás era un centro de rehabilitación, un bloque totalmente grande. Lo mandó a adaptar como un hotel para él y unas cuantas celdas para poderse tomar las fotografías, hacer los estudios fotográficos y mandárselo al gobierno de los Estados Unidos en son de burla. Estoy preso, pero en mi propia cárcel como tal. Pablo se entrega en el mes de junio del año 91 y en el mes de julio del año 92 Pablo vuelve y se muere a la catedral. Aquí encontramos un homenaje a los policías que dieron su vida enfrentando al narcotráfico. Estas paredes son lo único que quedó del antiguo edificio Mónaco, conservadas como testigo silencioso de todo lo que aquí ocurrió. Caminar por el Parque de la Inflexión es fuerte, te enfrenta con una parte de la historia que duele, pero también te muestra cómo Medellín ha sabido transformar el dolor. Ahora continuamos con nuestro recorrido hacia el Panteón Montesacro, en Itagüí, un lugar donde reposan algunos de los protagonistas y víctimas de esta historia. Aquí nuestro guía local, quien cuida las lápidas y conoce cada relato, nos va a contar más sobre la familia Galeano y Moncada, la madrina de la cocaína Griselda Blanco, los sicarios de Escobar y finalmente llegamos a las tumbas de Gonzalo Gaviria y Pablo Escobar. Primero nos habla de los Galeano y los Moncada, dos familias que fueron aliados de Escobar hasta que la desconfianza y la traición acabaron con su vínculo. De los Galeanos. Los Galeanos son los que están enterrados acá, que está Mario de Jesús Galeano Berrío. En las series les cambian todo. El primero es Mario Galeano. El segundo es Kiko Moncada. Tómenle los boticos tranquilos. El tercero es Fernando Galeano. A ellos los mataron muy injustamente. ¿Por qué? Dijeron de que Pablo Escobar los llamó, que los mató y que se los comieron asado, y eso es totalmente falso. Porque fuera lo que fuera, pero Pablo no era caníbal. Fuera de eso tenía mucho con qué comprar un marrano, una vaca, unos pollos, como para comerse una persona, ¿sí o no? Aquí está Mario, que fue asesinado aquí mismo en Itagüí. Y como Moncada y Fernando fueron muertos en otra parte cerca de la catedral, sino que dijeron de que Pablo Escobar los llamó, los picó y se los comió en un asado, y eso es falso. ¿Ya? A pocos pasos encontramos la sencilla tumba de Griselda Blanco. Nuestro guía local nos cuenta su historia y cómo su legado se mezcla con el de Escobar. Ella es Griselda Blanco de Trujillo, la viuda negra, la reina de la cocaína, la que manejaba rutas y caminos de narcotráfico y sicariato a Pablo, era ella. Ella era tan inteligente que ella mandaba la droga primero con niñas, en pochecas, en nachas, en ropa y en juguetes y de todo, ¿sí o no? Griselda Blanco tenía amigos y enemigos en común con Pablo Escobar. Griselda tenía amigos que eran enemigos de Pablo y lo mismo Pablo, pero ninguno de los dos por el código de honor se repartía a los enemigos, se respetaban eso. Está enterrada aquí desde el 2012, muerta en el 2012, saliendo de una carnicería, se sentó en una banca a esperar que la despacharan y llegaron dos sicarios y la despacharon, pero a bala. Griselda, taque una vez en la cabeza. Era mentora y amiga de Pablo. La asesinaron, ¿por qué? No se sabe, si fue por droga, por armas o quién sabe por qué, pero la asesinaron. A continuación el cuidador nos enseña fotos de los verdaderos sicarios de Escobar
y nos explica quién es quién en las series y documentales que han retratado a estos personajes. Palomo es el buitre, Candonga es el arete, el Chopo es el topo, y así por después de 13 meses fueron por ellos, ya no los encontraron. Porque Luego nos dirigimos a la tumba de Gonzalo Gaviria, primo de Escobar y uno de sus lugartenientes más cercanos, asesinado en 1990 durante un enfrentamiento con la policía. en la serie es Gonzalo. Gustavo Gaviria lo mataron en 1990. El primo. El cerebro de la organización, el que manejaba dinero, el que pensaba más con esta que con esta. Gustavo Gaviria lo mataron en 1990. 3 años antes de morir Pablo Escobar, lo mataron de 44 años, la misma edad de Pablo Escobar. Gustavito Gaviria, hijo de Gustavo, lo mataron en 1993, el mismo día que murió Pablo, pero en diferente operativo 3-4 antes de morir Pablo Escobar. Allí está Pablo Escobar con casi toda la familia. Finalmente estamos en la tumba de Pablo Escobar. Después de recorrer el cementerio y escuchar esta historia, es inevitable reflexionar sobre el legado de la violencia que dejó y las lecciones que Medellín ha aprendido. Ahora dejamos atrás el Panteón Montesacro y nos dirigimos al penúltimo punto del tour, el barrio de Pablo Escobar, una zona construida por él a finales de los años 80, como parte de estrategia de poder y populismo. El Pablo era entregar 560 casas por Pablo. De las 560 casas, solo se logra entregar 400 viviendas. Arrancan en el 83 a construirla y en el 84 entra en guerra. Está paralizada, ahí quedó la parte. Las personas inmediatamente vinieron a tomar posesión de las viviendas para poder vivir en ellas, ya que el gobierno pretendía tomarlas. Entonces se vinieron para acá, sin agua, sin electricidad, sin nada, ahí que ya venía el gobierno. Después de que el guía nos contara un poco de contexto sobre este lugar, empezamos a subir hacia el monumento que recuerda a Escobar. El entorno ya nos dice mucho antes de llegar. Las fachadas están llenas de referencias a Pablo Escobar, murales que le dan la bienvenida a visitantes, locales con sus rostros en logos y hasta una barbería llamada El Patrón. Cada paso que damos revela cómo su figura sigue presente, no solo en la memoria colectiva, sino en el comercio y la estética del barrio. Para algunos sigue siendo ese hombre que les dio un hogar, para otros es simplemente un recuerdo que nunca se fue. Es curioso cómo en este lugar convive la gratitud y la tragedia, el mito y la historia, un contraste entre lo que fue y lo que hoy se recuerda. Un dato importante es que el mural que veremos en unos segundos ya no se encuentra, fue removido este 2025 como parte de un esfuerzo por resignificar el barrio y enfocar la memoria en las víctimas y no en el victimario. Actualmente el mural exterior luce así. Aunque el mural exterior ya no está, el monumento permanece. En su interior aún se conservan varios murales que representan a integrantes del Cártel de Medellín. Más adelante encontramos un altar con la figura de un santo y varias placas que personas han colocado en agradecimiento a Escobar. Las paredes están cubiertas con retratos e imágenes suyas. El recorrido continúa con más símbolos que reflejan cómo su figura sigue presente en la cultura popular. Aquí se exhiben souvenirs de todo tipo, camisetas, gorras, armas de utilería y distintas versiones de libros que narran su historia desde diferentes ángulos. Todo esto disponible para la venta al público. Aquí entramos a lo que podría llamarse la galería del museo, un cuarto lleno de fotografías y recortes que narran distintos momentos de la vida de Pablo y la historia de este lugar. En las paredes vemos desde imágenes del barrio cuando era solo un basurero, hasta escenas impactantes como la foto de su muerte y los titulares que marcaron una época. El guía nos explica el contexto de cada fotografía, cómo se construyó este barrio, la influencia de Escobar en la comunidad y el rastro que dejó su legado en la historia del país. Es un espacio que mezcla memoria, controversia y curiosidad. Cada imagen aquí dentro invita a cuestionar cómo se construyen los mitos y cómo se preservan con el paso del tiempo. ¿Cómo no lo van a amar si pasaron de esto a esto? Esto antes era un relleno sanitario, hoy en día es un barrio, ya es así este barrio, se llama Moravia. Y Moravia, y años atrás era así, relleno sanitario. Pero no existe en el mapa.
Moravia sí, este no. Ah, ok. Este no. Si te pueden meter a Google y a Waze o a Google Maps. Sí, aparece como el monumento. Pablo Escobar, pero barrio Pablo Escobar no existe. No existe. Al gobierno es una extensión del barrio que queda aquí aledaño, que es Buenos Aires, ¿vale? Cuando las personas postularon a las viviendas, les dieron un carnet de postulación. Entonces, Junta de Acción Comunal, Barrio Escobar, Medellín, Sin Murios, el número del lote, el número de esta vivienda que está acá, brinca por esta ventana y cae hasta el techo. ¿Vale? Este hombre que está aquí sonriendo, cogiéndolo con oro marrón, es el general Hugo Aguilar, el hombre que lo mata, que supuestamente lo mata. Después de muerto. Pablo no tiene la cabeza destrozada. En las entrevistas que él brinda en internet, todas que ofrecen, que usted pone a verlas todas cambian la versión, absolutamente todas. Dice que él se asoma por acá por la ventana, tiene un intercambio de disparos con Pablo y le pega un disparo en la pierna, y cuando hace perder el control, Pablo cae y lo remata. Pablo no tiene ni un solo impacto de bala ahí, y otro tampoco atrás. Ya les voy a mostrar una foto de la parte más delantera, así como tal. Tenemos las fotos que les decía, que se tomó en burla para el gobierno de los Estados Unidos porque se metió preso en su propia cárcel. Está su celda, su cocinita, mira todo. Ya nos dirigimos al último punto del tour, la casa donde Pablo Escobar pasó sus últimos días y donde fue finalmente abatido. Un lugar que marcó el final de una era y el inicio de otra para Colombia. Esta es la casa donde Pablo Escobar pasó sus últimos días, un escenario que marcó el fin de una era turbulenta. Cuando Pablo siente la presencia de las autoridades, Limón sale, se para por esa puerta y camina un poquito hacia donde está el graffiti, en esa zona verde. Ahí queda Limón muerto. Eso es mentira, no le hagan caso. Eso es mentira, no le hagan caso. Limón. Pablo en el taxi y se dedicaban a andar toda el área metropolitana por fuera hasta las llamas. Hay una de las hipótesis que se maneja respecto a la muerte de Pablo Escobar y de su muerte. A Pablo no lo encontraron por una llamada telefónica, a Pablo lo entregaron. ¿Quién entregó a Pablo? Era la tumba de su primo Gustavo Gaviria. Debajo del nombre de Gustavo Gaviria estaba Gustavo Gaviria, su hijo, que muere el 2 de diciembre del 93, el mismo día que murió Pablo. El 1 de diciembre Pablo estaba totalmente solo. Ninguno de sus miembros estuvo acompañando en su cumpleaños, ya que Pablo, toda la familia, estaba siendo custodiado por la policía. Entonces cualquier mínimo descuido, llegaban acá. El 2 de diciembre en horas de la mañana, Alba Marina llamó a este joven Gustavito. De estas blindadas lo sacan de su brazo. Aparece muerto con signos de tortura. Ya la vamos a ver Pablo Escobar. Se fue esto. Alba Marina demandó al Estado colombiano diciendo que ellos habían pues, obviamente interceptado la llamada y lo habían asesinado. A lo cual ellos dijeron que no, que eso era falso. Que había sido eso era los Pepes, que fue el grupo paramilitar que se creó para darle muerte a Pablo Escobar y a toda su familia. Los Pepes le respondieron a Alba Marina que ellos no tenían las tecnologías suficientes y los aparatos necesarios para interceptar una llamada. ¿Quién fue? Ahora, después de que el guía nos contara cómo fueron sus últimos días aquí, caminamos hacia la parte trasera de la casa, desde donde intentó escapar por los tejados, pero fue alcanzado por la policía y perdió la vida. Este es el tejado donde Pablo Escobar encontró la muerte, un punto final para su historia, pero no para la de Medellín, que aún sigue sanando, recordando y reconstruyéndose desde su pasado. La historia de Pablo Escobar no se trata solo de un personaje, sino de un país que vivió años oscuros, de víctimas que aún esperan justicia y de una ciudad que poco a poco ha decidido sanar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más complejos de Colombia. Si este contenido te pareció valioso, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo destino, donde seguiremos viajando, pero también recordando.